Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, la reconstrucción tras la Dana. Porque 17.000 millones es solo la factura de reparar todos los daños que ha dejado una Dana que cegó 229 vidas en la Comunitat Valenciana y 237 en total. Pero además de esa factura en vidas y además de esa factura en precio, a partir de ahora hay una clave en toda la mirada, que es la de que esto no vuelva a repetir. Así que hoy hacemos balance de cuánto puede costar y de cuánto puede sumar, porque la factura total puede ser de 29.000 millones. Una vez más, reparar es más caro de lo que sería prevenir. Hoy la factura de los daños, capítulo a capítulo, obra hidráulica, prevención y el resto de cuestiones pendientes en Hora 25 de los negocios. Este fue el sonido de la riada en la Dana del pasado 29 de octubre. Y la factura de los daños fue inmensa. 17.000 millones perdidos. Pero la factura de la reconstrucción total va a ser todavía mayor, porque prevenir, evitar que esto vuelva a suceder, puede costar, además de esos 17.000 millones en reparaciones, otros 12.000 millones en reconstrucción y en prevención. En total, la factura económica, la segunda más importante, la primera sigue siendo la de las vidas, la factura económica asciende a 29.000 millones de euros. 17.000 para reparar lo perdido, 12.000 para prevenir lo que puede venir. Hoy hacemos esto, hoy hacemos capítulo 2 de cuánto va a costar no ya reparar, ayer hacíamos esa primera factura, sino sobre todo esto, prevenir daños como el que Valencia sufrió el pasado 29 de octubre. Hoy el coste de la prevención y de la reconstrucción, porque todavía falta mucho por hacer y porque mucha gente sigue diciendo no quiere volver a vivir aquel lo he perdido todo. Nos prometieron que en agosto tendríamos ya servicio. Y seguimos sin ascenso. Toda pena, pero mucha pena. Mira, todo esto que está aquí iba flotando. Mira si aún hay fango aquí. Mira hasta dónde ha llegado. Aquí había una pila de coches increíble. Mi coche saltó de la terraza mía a la de la vecina. Pero he perdido el medio por el que pago mi vida y mi casa. He perdido mi trabajo. Es increíble que haga falta todo, ¿no? Esta especie de pena absoluta y de sensación de impotencia y de tristeza. 29.000 millones es la factura total de lo que se presentó como el Plan Endavant, el Plan Adelante, que detallaba en su día el general Campols. Estos son 29.000 millones de euros. ¿Queremos o no queremos? Queremos 29.000, de los cuales 14.500 son Generalitat Valenciana, 12.600 son el Gobierno, la Administración General del Estado, y el resto corresponde a otros actores, unos 1.450. Y ha habido mucha polémica y mucha cicatería sobre quién paga qué, cuando lo importante es qué se destina a qué. 17.000 millones, lo contábamos ayer, nos cuesta esto, reparar lo ya dañado. Pero ahora mismo faltan 12.000 millones más para evitar que estos daños vuelvan a suceder. Y la cifra tiene un problema. Esa previsión de gastos de 29.000 millones se dilata hasta 2030. Así que el primer problema en todo esto es que quizás esto puede volver a ocurrir mientras se están acometiendo las primeras obras de prevención. En cualquier caso, la primera labor es la protección en infraestructuras en riesgo. Y tenemos un problema, porque España tiene muchas zonas en riesgo, más allá de la Comunitat Valenciana. España tiene zonas de alto riesgo de inundación que colocan en ese escenario la posibilidad de que una riada arrolle
a 1.126 escuelas, a 420 residencias de ancianos, a 232 centros de educación infantil, a más de 100 hospitales, a casi 200 campings. ¡Vámonos! Mira. La puta madre. Eso es lo que vivimos y este es el riesgo que tenemos a fecha de hoy, porque hay infraestructuras como estas escuelas, residencias, centros de educación, hospitales, campings, pero es que hay también infraestructuras de seguridad en zonas inundables. Hay 116 cuarteles de la Guardia Civil en esa situación, hay 114 comisarías de Policía Nacional o 115 centros de sanidad en riesgo de inundación. En total España tiene 7.223 centros e instalaciones en riesgo de inundación porque se ha construido mal, porque se ha construido en zona inundable, porque se ha construido en riesgo, admitía el propio Ministerio de Sara Agesen. Lo que tenemos que trabajar es en no acrecentar, en no agravar el problema que existe. Por eso decía, primero tenemos que considerar esas zonas inundables y evitar nuevas construcciones, efectivamente. Y lo segundo es trabajar de forma coordinada todas las administraciones para contar con planes de adaptación, con planes para proteger a nuestra población y, en tercer lugar, sobre todo, no darle la espalda a la ciencia, contar con ella. 7.223 espacios y construcciones en riesgo de inundación. Y hay una zona especialmente sensible, precisamente la que ya ha pagado esta factura: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares. Es un enorme triángulo. El 37% de las zonas en riesgo está ahora mismo en Cataluña, así que la reconstrucción pasada ya, pero la protección que ha de empezar desde ya tiene ese triángulo, el del riesgo que hoy Joan Romero, el catedrático emérito de Geografía Humana en la Universidad de Valencia, contaba en Hoy por Hoy. A veces hemos sido poco respetuosos con la naturaleza y muy imprudentes a la hora de ocupar el territorio, ¿no? La geografía siempre vuelve. Y el territorio hay que tenerle mucho respeto. Y en territorios como este, al agua. Hay un triángulo que es Murcia, Baleares, Tarragona, donde los procesos se van a extremar mucho. Y en estos espacios, que es un territorio de barrancos y de ramblas, mi maestro, el profesor Rosselló, cuando yo era estudiante de esto hace décadas, siempre nos decía: el agua siempre vuelve con escrituras de propiedad en la mano y reclama lo que es suyo. Y si lo hemos ocupado, aparece la catástrofe. Pues esa catástrofe ahora mismo amenaza 7.200 instalaciones ya construidas. Esta es la primera reconstrucción que ha de hacerse, la de proteger lo que ahora mismo está expuesto. Hay un segundo paso en toda la reconstrucción pendiente, y es la de reforzar infraestructura, especialmente hidráulica, para evitar desbordamientos como el que vivimos del Barranco del Pollo. Nos ha llamado mi madre hace más o menos unos 45 minutos, muy preocupada, pues llorando y con muchísima ansiedad, diciéndonos a mí y a mi marido que mi hermano le había llamado y realmente le ha llamado pues para despedirse, es lo que él decía, y cuando ha empezado a entrar muchísima agua, los coches han empezado a prácticamente a flotar y se han tenido que refugiar en un tejado del... Esto es lo que se vivió en aquel barranco, el del Pollo. El de La Saleta vivió exactamente lo mismo, desbordamientos de barrancos que esperaban simplemente a que llegara el agua. Mi hijo por suerte está bien con los abuelos, pero mi mujer está atrapada en una zona donde la policía local les ha acotado porque está entre dos rieras y no pueden avanzar ni andando ni con los coches, han abandonado los coches ya. Así que esta es la segunda clave en reconstrucción, infraestructura hidráulica. De momento ya se han fijado obras muy escasas y también muy dilatadas en el tiempo, en concreto en esos dos puntos, en el Barranco del Pollo y en el de La Saleta. Son actuaciones de 768 millones de inversión. Eso es fundamentalmente recuperación, y de otros 530 en medidas de prevención y de protección. Pero se pide más y se pide más velocidad. Julián Núñez es el presidente de SEOPAN, de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, y señala esto: es necesario invertir en cuencas, en obra hidráulica. Para la demarcación hidrográfica del Júcar se ha establecido un calendario de proyectos y obras a realizar que representan 1.300 millones de euros
con fecha estimada de finalización de las obras en 2030. Mitigar el riesgo de inundación en las cuencas mediterráneas en España, según los planes hidrológicos vigentes, representa 4.242 millones de euros. Esto sería, según la planificación, lo que tendríamos que invertir para prevenir, tanto en las cuencas mediterráneas como en la región de Valencia, prevenir el riesgo de inundación. Así que lo que hoy tenemos es deberes muy claros y muy marcados de prevención sobre infraestructuras ya creadas, de desarrollo de infraestructura hidráulica, pero mucha letra pequeña porque, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. En esa infraestructura hidráulica, quienes están en la ejecución dicen, primero, esto es demasiado poco y segundo, demasiado tarde. Sí, lo que SEOPAM propone más allá de los 4.242 millones es una cantidad específica para algunas zonas de la Confederación del Júcar de 820 millones. 120 que están previstos pero todavía sin ejecutar para construir una presa de laminación en Montesa, en el río Cañoles. Estas presas lo que hacen es controlar el caudal de los ríos que suben con fuerza cuando hay grandes precipitaciones sobre una zona. Se llenan cuando el caudal sube y después controlan la salida del agua de forma más pausada. 400 millones para poner en marcha también presas de laminación en Villamarchante, Estubeni, Marquesado y Cheste. Esta última afecta a los barrancos del Pollo y de Pozalet. Otros 300 millones para adecuación ambiental y drenaje para la cuenca del Pollo. Aquí las actuaciones estarían centradas en poner zonas de drenaje, colectores y zonas verdes inundables que retengan mejor las crecidas del agua. Este es ahora mismo el paisaje de deberes pendientes. 1. Proteger lo que ya está construido en zonas de alto riesgo. 2. Reforzar infraestructuras hidráulicas que puedan desviar, desaguar y contener el agua. Hay una tercera clave legal en todo esto, algo todavía por hacer, y es desarrollar legislación específica que proteja en caso de fenómenos extremos. El Ejecutivo ya lo ha hecho, Yolanda Díaz decía, se ha hecho mucho. Estamos terminando un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la Comunidad Valenciana. Es decir, para salvar todo el tejido productivo valenciano, el directo y el indirecto. Pero queda todavía mucho por hacer. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Esta Dana nos ha dejado qué cifras, qué saldo y qué actuaciones. Mira, urgía, Javier, proteger a los trabajadores y al tejido productivo. Estamos hablando de una zona con mucha pyme y micropyme. Así que de manera casi instantánea se volvió a hacer pedagogía con los ERTEs de fuerza mayor. Los empresarios se comprometían a mantener el empleo y a cambio el Estado se hacía cargo de buena parte de las cotizaciones a la Seguridad Social. A estos ERTEs se acogieron casi 3.000 empresas, dando cobertura a más de 33.000 trabajadores en las zonas afectadas. Según datos del Ministerio de Trabajo, el 98% de estas personas han vuelto al trabajo. Además, el cese de actividad para autónomos ha alcanzado a más de 5.000 trabajadores por cuenta propia. Había mucho por hacer, así que para ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas, el Gobierno puso en marcha un plan de empleo dotado con 50 millones de euros, de los cuales se han consumido 35. A él se acogieron 74 ayuntamientos y ha ocupado a más de 3.000 personas. Este mes, en octubre, se ha puesto en marcha un segundo plan de empleo al que, según estimaciones de trabajo, 8.000 personas podrán acceder. Un dato más. En el último año, la afiliación en la provincia de Valencia ha aumentado en 45.000 personas y el paro ha bajado en casi 10.000. Protección de infraestructuras ya construidas, 1. Protección, refuerzo de obra hidráulica, 2. Y legislación laboral pendiente, 3. Las 3 cuestiones son objetivos de largo plazo, no pueden ser acometidas por un solo gobierno, exigen literalmente un pacto de Estado y un compromiso de muchos años, decía el presidente Sánchez. Por eso creo que cuando España quiere, sabe alcanzar esos consensos, aunar esfuerzos, superar retos que parecían imposibles. Ahora necesitamos hacer lo mismo, necesitamos un pacto de Estado. Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. 17.000 millones la factura que veíamos ayer, 12.000 millones más para la reconstrucción de lo que encaramos de hoy y hacia mañana. ¿Puede ser suficiente 29.000 millones o esto puede ir a más?
Bueno, puede ir a más si no lo hacemos bien. Es decir, que uno de los retos es intentar prevenir para que el coste no sea mayor posteriormente. Si la factura es tan elevada en este momento es que precisamente algo falló en la prevención. Ahora hemos aprendido la lección, ha sido una tragedia y tenemos que, a partir de esa tragedia, intentar priorizar ese plan y sobre todo coordinar la labor de diferentes administraciones. Yo creo que ahí está el principal reto. Uno de los problemas que hemos tenido no solamente en Valencia, pero en otros lugares y en otros contextos, ha sido la falta de coordinación, la mala coordinación entre diferentes administraciones, y es algo que no nos podemos permitir ante el cambio climático, los efectos del cambio climático y también ante lo que es la reparación de los efectos de la dana, por supuesto. Uh-huh. Podemos tener ese problema porque esto requiere, dice usted, coordinación. Y requiere largo plazo, un pacto de Estado, un pacto de gobierno con el gobierno que venga en adelante. ¿Ese puede ser el tropiezo? Ese puede ser, desde luego, ese es el objetivo, debería ser el objetivo. Y además, esa coordinación debe ser, es decir, no debe redundar en dificultades administrativas adicionales. Es decir, un riesgo que se pueda cometer es que finalmente todo se paralice por tener que consultar diferentes administraciones, obtener la aprobación por parte de diferentes administraciones. Hace falta también agilizar, que es algo muy importante en general en la construcción, para evitar precisamente la demora de ese tipo de construcciones, de infraestructuras que se está vislumbrando en este momento. Por tanto, yo creo que sí, un pacto de Estado, pero un pacto de Estado que también facilite una acción ágil, rápida, para evitar, demoras excesivas y que precisamente no estemos preparados ante futuros accidentes. Una última cuestión. Todos los modelos que se hacen son modelos estáticos. Se dice, en esta fecha esto es lo que va a costar. Pero estamos viendo que el precio de los materiales de construcción, por ejemplo, se ha disparado desde que en la Dana ha empezado a reconstruir. Esto puede disparar los precios, los costes, las estimaciones pueden haber sido demasiado optimistas. Todavía puede ser más caro. Bueno, efectivamente, los costes han disparado. También hay problemas para encontrar mano de obra para cometer estas reformas, estas inversiones, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que movilizar todas las capacidades. Por ejemplo, en el sector de la construcción tenemos todavía aproximadamente 100.000 parados con experiencia en ese sector y las empresas involucradas en la reconstrucción se quejan de falta de mano de obra, pero realmente sí que existe, al menos en algunos territorios. Por tanto, la movilización de todos los recursos dentro de ese escudo laboral que se mencionaba antes, también debe integrarse la movilización rápida, ¿no?, de los recursos para evitar un sobrecoste y que finalmente todo se ralentice, porque realmente ese es un riesgo también, no solamente la coordinación, pero también la agilidad y la rapidez con que se pueda reconstruir y reparar todo el daño que ya se ha realizado. Pues director de Coyuntura Económica de Funcas, Raimon Torres, un placer como siempre escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy todo esto es lo que tenemos en este doble capítulo sobre el coste económico de la Dana. Recordando que esta es la segunda factura más importante. La primera son las 237 vidas que esto se ha cobrado. Pero dicho eso, la factura económica de los daños, la que vimos ayer, y la factura económica de la reconstrucción, la que vemos hoy. ¿Por qué? Porque hay otra factura más, la factura política. Y después del funeral de Estado, después de las declaraciones solemnes y después de todo lo que hemos visto, esa factura política sigue teniendo un enorme sello que dice factura impagada. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados hoy el nombre es este, Nvidia. Su publicidad
no hace justicia a su valoración. La compañía que fabrica los chips para inteligencia artificial está rompiendo todos los récords. Y hoy ha roto el que ninguna compañía había conseguido hasta ahora. La empresa vale 5 billones con B, de dólares en bolsa. La noticia es destacada no solamente porque eso supone, para que lo pongan en perspectiva, 4 veces el tamaño de la economía española, del PIB español. 5 billones de dólares es exactamente eso, sino sobre todo porque ha saltado la barrera de los 4 a los 5 billones en apenas 4 meses, y porque ha ganado un 50% este año aproximadamente, pero es que es ya una quinta parte del Standard & Poor's. Es literalmente responsable de un avance del 17% de toda la bolsa mundial. Esto es lo que significa Nvidia hoy. Esto es lo que hoy ha hecho la compañía de inteligencia artificial. Aquí en los mercados, Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué han hecho nuestras bolsas? Bueno, ha sido una jornada marcada por muchas presentaciones de resultados empresariales y ha sido precisamente una de ellas la que más ha subido. El Santander, más de un 4%, después de superar los 10.000 millones de beneficio hasta septiembre. Le sigue BBVA, que se ha notado más de un 2%, y CaixaBank, que ha subido un 1,6%. Al otro lado, AENA, que también ha presentado sus cuentas y que se deja este miércoles un 4,2%. El selectivo español ha sumado al final un 0,3% y ha cerrado en 16.145 puntos, su tercer récord consecutivo en un día bastante plano en el resto de Europa. El Eurostock prácticamente no se ha movido, sube solo 2 centésimas. Manuel Pinto, analista de mercados, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, encantado. Nvidia vale 5 billones, Microsoft y Apple valen 4. El mundo se nos está rompiendo en dos, esas grandes compañías. Y sobre todo, ¿esto tira todavía suben más? Bueno, es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos cada día. Si estamos ante la burbuja, como pasó ya en las .com, como pasó después con la subprime, si actualmente las altas valoraciones que estamos viendo están justificadas, si la alta concentración, quiero decir, las grandes compañías, la relevancia que tienen los índices, pues está justificado, como bien indicabas. Ahora es que Nvidia ya es el 8%, cuidado, el 8% del S&P 500. Nunca en la historia una empresa había tenido tanta ponderación en el selectivo americano. Si juntamos las 7 empresas más importantes de Estados Unidos, ya tienen una ponderación del 40%, casi la mitad del índice es lo que hacen estas compañías. Es que antes de ayer hubo un hito histórico, que el Nasdaq 100 superó sus récords históricos y fue el S&P 500 superó sus récords históricos y 380 empresas cotizaron en rojo, 120 en verde, pero claro, como estas grandes empresas tienen tanta relevancia, ayudaron, ¿no?, a que el selectivo acabase en positivo. Claro. ¿Dan vértigo ahora? ¿Dan vértigo en términos de valoración? ¿Esto mejor no subirse ya? Bueno, no, creemos que va a seguir, Javier. Creemos que hay 4 pilares básicos sobre los que sustentar las subidas del mercado. Uno es los recortes de tipos. Vamos a ver nuevos recortes por parte de la FED de 25 puntos básicos hoy, pero ya lo veremos en los próximos meses. Llevamos en los últimos 24 meses 312 recortes de tipos, el segundo ciclo de mayor número de recortes de tipos en 24 meses de la historia, solo superado por 2008. Primer pilar, recorte de tipos. Segundo, resultados empresariales. En Europa lo están haciendo muy bien. Los tecnológicas, sobre todo europeas, han liderado los avances. Hoy veíamos, por ejemplo, los bancos, Santander. Pero en Estados Unidos, Javier, es que el 30% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados. El 87% de esas han presentado resultados mejor de lo esperado, el mejor ritmo de sorpresas desde el 2021. Estacionalidad. Entramos en noviembre y diciembre, 2 de los mejores meses de todo el año para los índices bursátiles, con subidas medias del 6% desde hace 100 años en el S&P 500. Y la IA, al final, para nosotros sí, están justificadas las subidas actuales. Vamos a seguir viendo este crecimiento exponencial en el gasto, ya lo estamos viendo en el CAPEX, ¿no?, las inversiones en activos, en centros de datos. Y para nosotros la duda, por ejemplo, es la energía. Clave. ¿Qué va a pasar con la energía? Si se transformará en un cuello de botella o no, o si ahora estamos viendo en Estados Unidos que se intentan reactivar o rehabilitar centrales nucleares que estaban inhabilitadas. Ya no solo es construir centrales modulares pequeñas, ya no quieren depender de la energía renovable, así que por tanto aquí es donde tenemos uno de los principales riesgos y oportunidades, cuidado, de inversión. Manuel Pinto, analista de mercados, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros, un placer. Hoy, en esta segunda entrega de Mirada Especial a la Dana. Hoy, la factura de la reconstrucción. Hora 25 de los Negocios. Cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.